ver. Vamos a ver dónde es que estás, que no te veo. Ahora sí. Buenas noches a todos, mis estimados amigos. Que Dios los bendiga. Es para nosotros un placer poder estar con todos ustedes. Nuestro hermano Marvin está conectado con nosotros, solo que él no tiene la cámara de video porque tiene un problemita con ella, pero por ahí está. Hermano Marvin, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí presente ya hoy viernes. Hermano, yo no sé, yo tengo la sensación de que esta semana se fue demasiado rápido. ¿Cómo pasa el tiempo de veloz? Bueno, muy agradecidos con todos ustedes por la paciencia que han tenido con nosotros y siempre les suplicamos que por favor pues compartan la información que nosotros estamos publicando y que tengan lápiz y papel. Hoy vamos a ver si estudiamos el capítulo 2 del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Estamos tratando de hacer un breve recuento de todo el libro, que para nosotros es un libro muy importante y vamos a aprender mucho de este libro. Hoy vamos a dar el capítulo 2, el lunes vamos a dar un tema independiente al libro, el martes el capítulo 3 y vamos a ir viendo así poco a poco. Vamos a hacer oración, hermano. ¿Quiere orar? Sí, está bien. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, primeramente queremos darte muchísimas gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de la vida. Hasta aquí, Señor, hemos podido llegar durante todo el tiempo en que hemos estado en esta tierra. Gracias, Señor, porque no solamente nos has dado la oportunidad de la vida, sino también de la vida eterna, al poder poner en nuestras manos tu palabra bendita, que a través de los años ha sido preservada y cuidada para que hoy día podamos alcanzar esa vida eterna, Señor. Permítenos ahora, Señor, no solamente tenerla en nosotros, sino poder compartirla con los demás, con el deseo ferviente, Señor, de que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque en tu palabra está todo lo necesario para alcanzar, Señor, comunión contigo y para tener una relación muy estrecha contigo. Ayúdanos, Señor, no solamente a propagar esta palabra bendita, sino a hacerlo de la mejor manera, de la manera que tú quieres, de la manera que a ti te complace, Señor. Ayúdanos a nosotros solamente a ser instrumentos de tu paz y ayúdanos nada más, Señor, a decir las cosas tal cual la Escritura lo dice. Ayuda también, Señor, a cada uno de nosotros a tener conciencia de que vivimos en un mundo lleno de problemas, enfermedades y tragedias, producto del pecado. Y por eso, Señor, es nuestro deber y es nuestra necesidad poder pedir por todos aquellos que están enfermos, que están pasando terribles enfermedades, problemas, estrés, necesidades de todo tipo, Señor. Primeramente por nuestros hermanos y hermanas que, como sabemos, compartimos un mismo sentir y un mismo pensar hasta la medida de lo posible. Y después, Señor, también por todos los demás, por todos los seres humanos, para que primeramente alcancen ellos el conocimiento y también después alcancen, Señor, tu benevolencia en este mundo. Ayúdanos, Señor, a ser sagaces con la Escritura, a ser astutos como serpientes, pero mansos como palomas, para que todo lo que se diga, Señor, sea tu nombre honrado por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ok. Vamos entonces a leer el capítulo 2 del libro de Juan. El hermano lo va a proyectar y lo vamos a ir leyendo poco a poco para poder explicar brevemente este libro, este capítulo. Hermano Marvin. Dice así. ¿Lo va a proyectar? Ya ahí está proyectado. Ok, ya está proyectado. Dice así. ¿Alguna versión en especial o la de siempre? Pues yo pensaba utilizar la versión Reina Valera purificada. No sé si usted la tiene ahí. No, es una versión nueva que acaba de salir, pero es muy buena. Se lo recomiendo a todos nuestros oyentes para que traten de conseguirla. Es una versión muy buena. Es Reina Valera del 60, pero hay una que viene Reina Valera, se llama Reina Valera purificada, y hay una
una que adicionalmente se llama Reina Valera purificada y trae el diccionario de Strong, palabra por palabra, en toda la Biblia. Muy bueno, muy bueno. Bueno, No, y si luego puede ser, hermano, la versión de las Américas o la Reina Valera, no importa. ok. Tengo la Reina Valera contemporánea también, que Ah, bueno, me ok, encanta. también, perfecto. Ahí está, listo. Dice así, Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. En ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo, llenen de agua estas tinajas, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador, y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos descendieron a Cafarnaúm, pero no estuvieron allí por muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos, y a las ovejas y bueyes esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos preguntaron, ya que haces esto, ¿qué señal nos das? Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Este relato es muy bonito, muy especial. En el capítulo 1 el capítulo 2, hablamos del 1 al 12, se nos habla de unas bodas. Resulta que las bodas entre los judíos eran una festividad muy importante. Si analizamos, esto tuvo que ver más o menos como 7 días después de que Jesús encontrara a Natanael, ahí en Juan capítulo 1, versículo 43, hermano. Juan 1, 43. Dice así. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. 47.
Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esto habían pasado más o menos 7, 8 días más o menos. Y se hicieron unas bodas, o sea, unas bodas, una fiesta, un banquete. Veamos Mateo capítulo 22, versículo 2, para explicar un poco sobre esto. Dice: Despacio lo puede leer, hermano, tranquilo. el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Una fiesta de bodas para su hijo. ¿Y quién la hizo? Dice el texto. Un rey. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque cuando una pareja se casaba, era un acto muy solemne y el pueblo los consideraba a ellos como reyes, como que un rey y una reina se estaban casando y hay algo muy importante hablando de los matrimonios, es que cuando se casaban no se iban para la luna de miel, no, se quedaban toda una semana recibiendo visitas y lo que ellos dijeran durante esa semana era como que el edicto de un rey, por eso habla de una festividad, algo donde se expresaba mucho gozo. Vean el versículo Mateo 22, 8, ahí mismo. Dice: entonces dijo a sus siervos: la fiesta de bodas ya está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir. Oiga, la fiesta de bodas, y me llama mucho la atención porque aquí dice, no eran dignos de asistir. O sea, no todo el mundo podía asistir a una boda. Por esto habían unos invitados que eran especiales. Es muy llamativo este punto. Ahora, cuando se nos habla de Caná, de Galilea, yo quiero que vamos a Juan capítulo 21, versículo 2 y Juan 4, 46. Dice Juan 21, 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Juan capítulo 4, versículo 46, es las únicas 3 veces donde se menciona la palabra Caná. 4:46. Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Cafarnaúm había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ojo a este detalle. ¿Por qué hago énfasis a Caná? Porque, y el escritor, que es Juan, dice Caná de Galilea, porque había otra Caná, que era Caná de Celesiria. Estaba como a 5 kilómetros después de Cafarnaúm. Detallitos que quiero ir más que todo analizando. Otra cosa que quiero llamar la atención en esta lectura que hemos hecho de Juan capítulo 2, en el versículo, aquí en el capítulo 2, es de que Juan nos dice que María, o sea, que la madre de Jesús estaba en ese lugar. O sea, no fue invitada. Ella no fue invitada porque puede que haya sido que ella era parte de la familia o puede ser también que haya sido, ¿cómo lo explicaran? Una amiga. Pero lo que quiero enfatizar es que María, en este caso, era una invitada especial a esa fiesta. Y tenemos que tomar en cuenta eso. En el versículo 2, hay cosas que quiero llamar la atención. ¿Por qué invitaron a Jesús a las bodas? Vea el versículo 2. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y esto me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque a veces como que la gente tiene, hermano Marvin, la idea de que porque uno es cristiano, entonces uno tiene que estar aislado de todo el mundo, uno no puede estar en ciertos lugares.
Vimos aquí a Jesús que él está asistiendo a una boda y entre el pueblo judío era un lugar de alegría, de gozo, sí, de festividad. No era un lugar como generalmente pues la mayoría de gente tendría el concepto de Jesús, alguien por allá retirado, con un monasterio. No, no, no. Me llama mucho la atención es porque Jesús estuvo ahí y él era el Hijo del Hombre. Él comía y bebía como cualquier persona. Vean Mateo 11:19. Desde luego, quiero aclarar que no era un borracho o un bebedor de vino. Mateo 11:19, por favor, hermano. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y lo califican de glotón y borracho, y de ser amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Pero a la sabiduría la reivindican sus hijos. ¿Por qué? Porque resulta que en este detalle hay que denotar que para el concepto del pueblo judío, Jesús, o lo que se pretendía es que el maestro, en esta ocasión, que Jesús fuera como una persona como aislada, como que fuera una persona que no era muy sociable, pero aquí vemos que, no, que Jesús era una persona sociable, era una persona que sencillamente buscaba a la gente. No era como el concepto de los estoicos o de los ascéticos. ¿Quiénes eran los ascéticos? El ascetismo, ¿quiénes eran? Eran gente que se consagraban a ciertas prácticas religiosas, pero se retiraban del mundo, de cualquier práctica, porque consideraban que todo eso era malo. Y a eso es que se refiere Colosenses capítulo 2, versículo 20, cuando el apóstol Pablo nos habla de hermanos que querían impedir a ciertos hermanos que hicieran otras prácticas. Vamos a leer Colosenses 2:20 al 23, hermano. Dice Colosenses 2:20. Ahí está. Dice así. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a sus preceptos? Les dicen, no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello y ni siquiera lo toques. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Esto era una práctica que cuando en la época ya de Pablo, muchos hombres empezaron a llevar a cabo. Pero hay algo también muy importante que me llama la atención en el versículo 2, es que sus discípulos estaban ahí. ¿Quién era la chica? Y cuando vamos a Lucas capítulo 14, del 8 al 11, nos vamos a dar cuenta de que Jesús les instruyó a los discípulos qué debían hacer cuando fueran invitados. Lucas capítulo 14, 8 al 11. Dice, cuando te inviten a una boda, no vayas a sentarte en el mejor lugar, no sea que otro de los invitados sea más importante que tú. Y cuando venga el anfitrión te diga, dale tu lugar a este otro, porque entonces con toda vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Así que cuando seas invitado, ve más bien a sentarte en el último lugar, para que cuando venga el anfitrión te diga, amigo mío, ven y siéntate más adelante. Así serás honrado delante de los otros invitados a la mesa, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué palabras estas. O sea, aquí me llama mucho la atención porque Jesús, cada que iba a hacer alguna acción, el propósito de Jesús, ¿cuál era? Era educar, era enseñar,
era dirigir a sus discípulos, porque una vez se fuera él, sus discípulos tenían que discipular a otros. Importante, hermano, muy importante. Y veamos un poquito sobre el círculo que manejaba Jesús. Juan capítulo 6, versículo 61. Leámoslo, por favor. Dice así, ya se aparece por ahí. Dice, Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo, ¿esto les resulta escandaloso? Oye, sus discípulos. Ahora, vea el versículo 66, ahí mismo, Juan 6, 66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. O sea, cuando habla de discípulos, yo quiero recalcar aquí es que no eran solamente los 12 apóstoles, no. Según el versículo 66, hubo gente que seguía constantemente a Jesús, pero en esta ocasión mucha gente se abrió, se fue, porque como que se sintieron incómodos con las palabras de Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque seguir al maestro no es fácil. La gente dice, ser cristiano es muy fácil. Bueno, depende. Ser cristiano es muy fácil cuando usted quiere estar en el mundo y en la iglesia. Pero cuando usted quiere seguir fielmente a Cristo, no es nada fácil. Créanme, señores, que no es nada fácil. Ahora, en Juan capítulo 20, versículo 30, vamos a ver otro punto importante sobre estos discípulos. Dice así, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Oiga, menciona que Jesús todo lo que hacía, lo hacía en presencia de sus discípulos. Muy importante. Ahora, en el versículo 3, dice que faltó vino. ¿Por qué es importante este detalle? Que es que aquí tanto que hablar, hermanos, sobre este capítulo. Porque el escritor, que es Juan, recalca que faltó vino? ¿Por qué cree usted que es importante ese detalle, hermano? Si nos puede dar un comentario. Bueno, supongo que el hecho es de que estaban en una fiesta, ¿no? Y, Sí. y la idea era que parte de la festividad y todo eso se usaba el vino para la fiesta. El que Pero, solo... disculpe. no, no está bien. ¿Qué iba a preguntar? No, sí, hermano. Ok, pero supongo yo que en este caso no tenían previsto eso, que se acabara el vino. Okay. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Por qué se acabó el vino? En el contexto que estamos hablando, esto es muy, pero muy importante, mis estimados hermanos. ¿Saben por qué? Porque resulta, que se me perdió aquí algo que tenía, ¿dónde está? Resulta que cuando hablamos del vino, resulta que cuando hablamos del vino, hay un detalle que quiero recalcarles a todos ustedes. Y es que cuando había una fiesta, el novio era el responsable del vino. Y cuando el vino se acababa, era como que se hubiera acabado el mundo. ¿Por qué? Porque era un sentido vergonzoso para el novio el que hiciera la festividad y no tuviera vino para sus invitados. Máxime que una boda no duraba 2-3 horas. Generalmente duraba de un día para otro. Entonces, cuando aquí dice que faltó vino, ¿por qué? Es muy probable que hubiera sido unas bodas humildes. Entonces, en unas bodas, cuando se hacía una festividad humilde, sencillamente eran contados los invitados. Entonces, si habían invitado a 10 personas y llegaron 15, ya había problemas con la comida, había problemas con el vino. Y resulta que Jesús y sus discípulos, ellos llegaron. Ojo, y cuando Jesús llegó, mucha gente tuvo que haber llegado. Y ese es el punto, porque Juan se preocupa porque se acabó el vino. Ahora, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Por qué la mamá le dijo eso? Recalcando sencillamente a lo mismo, a que María
confiaba en que Jesús podía hacer algo. Y este es el primer milagro que Jesús hace. Es la primera señal que él hace. Muy importante. En el versículo 4 se nos habla de que Jesús dijo: ¿qué tengo que ver contigo, mujer? ¿Cómo le suenan a usted esas palabras, hermano? Bueno, hoy día sonarían un poco conchas, pero dentro del contexto en que Jesús estaba hablando y del tiempo, no era algo irrespetuoso. Hay cosas que en ese tiempo, el decir esta mujer no era para despreciarla, sino más bien lo que estaba tratando él, más bien con mucho respeto, porque la palabra mujer en ese tiempo era usada como la palabra en sí, ¿verdad? Mujer, no era despectivo como hoy, ¿verdad? Es como que yo dijera hoy: señora, ¿en qué puedo servirle? Exactamente. Señora, ¿qué le pasa? O dama, ¿verdad? Señor o dama, exactamente. Esa es la idea aquí. Ok. Y la respuesta de Jesús me llama mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque vean lo que dice en el 4. Aún no ha venido mi hora. ¿A qué hora se refería Jesús? ¿Y por qué Jesús? Analicemos algo importante, señores. ¿Por qué Jesús contesta de esa manera? ¿Y por qué le dice a María que todavía no ha llegado su hora? Pensemos un segundito a ver qué se nos ocurre. ¿Saben por qué? Porque recuerden que hay otro pasaje que no recuerdo ahora, que Jesús crecía en sabiduría y su madre guardaba todo eso en su corazón. Y aquí Jesús dice: aún no ha venido mi hora. ¿A qué hora se refiere? Obviamente se está refiriendo a lo que él había venido a hacer. Lucas 2:51 es, hermano, el que usted dice. Léalo, por favor, hermano. Dice: aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos, por su parte su madre guardaba todo esto en su corazón. Ahí está. Y otra cosa importante del versículo 4 es, aparte, Jesús dice: aún no ha venido mi hora. ¿Por qué? Porque a partir de este momento es donde Jesús empieza a manifestarse al mundo a través de las señales que hace. Ojo, otro detalle que quiero recalcar aquí, y con todo el respeto para, pues, no tengo en contra nada, no tenemos en contra nada, no estamos en contra de ningún ser humano que tenga ninguna tendencia sexual, pero sí tenemos que hablar de cuando es pecado. Y me llama mucho la atención porque aquí Jesús resalta el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Génesis capítulo 2, versículo 24. Muy brevemente vamos a analizar un poquito sobre esto. Génesis 2:24. Dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Hombre y mujer, el hombre se unirá a su mujer. No dice que el hombre se unirá a otro hombre, ni que la mujer se unirá a otra mujer. La Biblia categóricamente habla en este sentido. Y en Mateo 19, del 4 al 6, vea qué importante el detalle que Jesús nos habla. Vamos para allá, Mateo 19, del 4 al 6. Ok, dice así. Él le respondió: ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Sencillamente, para los que nos están escuchando, estamos estudiando el libro de segundo capítulo del libro de Juan. Y es muy importante, es porque Jesús categóricamente habla, y por eso es que la bendición Dios siempre la da a la familia. Y quiero hacer un pequeño paréntesis a un comercial que aquí en Costa Rica, Canal 7 está tirando. Y me preocupa mucho porque en ese comercial habla de que hay diferentes tipos de familia.
y habla de una familia de un hombre y una mujer, habla de un tipo de familia donde una mujer vive sola, y hay una parte donde dice que y hay otras familias, y mencionan a dos hombres con un niño. Pues qué pena, y esto yo lo hago con un sentido de que entendamos, eso no es una familia, es un grupo social, claro, y quiero recalcar algo, el hecho de que la sociedad los reconozca como, los quiera reconocer como una familia, sencillamente la palabra de Dios los condena, así es fácil, la palabra de Dios los condena porque para Dios eso no es una familia. A veces la gente dice que ellos tienen derecho a, ojo, es muy diferente que tengan derecho a estar en una familia a ser una familia. Son dos conceptos totalmente diferentes. Y esto no lo hago con el ánimo de menospreciar a nadie ni ofender a nadie, pero sí tenemos que ser categóricos que como cristianos no podemos aceptar que lo que las televisoras en Costa Rica hay una manera muy sutil, Canal 7 ha estado metiéndole a la gente esta idea, que la gente vea como normal que hay una familia que puede ser dos hombres dos hombres y adoptan un niño, dos mujeres y adoptan una niña. No, señores, eso no es una familia. Obviamente, para los que somos creyentes, para los que estudiamos la palabra de Dios, para los que somos temerosos de Dios. Por eso quiero recalcar, Jesús hizo honra al matrimonio, y escúchenme todos ustedes lo que voy a decir. Es tan honroso el matrimonio establecido por Dios de un hombre con una mujer que Dios comparó el matrimonio con lo más valioso, que fue que su hijo derramó su sangre por lo más valioso, y Dios compara al matrimonio con la iglesia. Efesios 5, 22 al 32, vamos a leerlo. Efesios 5, 22 al 32. Al Dice, 32. Yo quiero que me lo lea muy despacio, hermano, pausadito, porque yo quiero que la audiencia entienda cómo la Biblia hace categóricamente habla del matrimonio, y habla de que el matrimonio es la misma relación para con Dios, con la iglesia. Entonces, yo quisiera que alguien me explicara cómo puede un hombre con otro hombre llenar este requisito que habla la palabra de Dios. Y al colmo, que mucha gente hoy llega a decir que Dios bendice estos matrimonios, o que por ahí vi un anuncio en un panfleto que me mandaron, un hombre que dice, soy gay, pero soy cristiano. ¿A dónde vamos a parar con estas cosas, señores? ¿A dónde vamos a parar con esta situación? Si usted es gay, no puede ser cristiano. Qué pena tener que decirle a usted eso, señor, señorita, o mujer. ¿Por qué? Porque precisamente una de las abominaciones más grandes en las cuales Dios rechaza es eso. Léalo, por favor, hermanito. dice, ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor. Un momentico. Vea que Jesús está haciendo comparación. Honren a sus esposos. ¿Cómo es, pues? Honren a sus propios esposos como honran al Señor. Honren a sus esposos como honran a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es una comparación, el matrimonio que Dios ha hecho con la iglesia. Entonces, cuando un hombre está casado con otro hombre, no cabe en este marco. Cuando una mujer se casa con otra mujer, no cabe en este marco. Y a veces, y llegan al colmo muchos de llegar a decir, es que somos cristianos. No, señores, no nos engañen. Y con todo el respeto les digo, si ustedes quieren llevar esta vida, pueden llevarla, pero no quieran utilizar el nombre de Dios para decir que son cristianos. Jamás, porque el cristiano se caracteriza por obedecer la palabra de Dios. Hermano, puede seguir. Porque el esposo es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y quiero hacer una aclaración. Con esto no estoy diciendo que una persona que tenga otras tendencias no pueda cambiar. Claro que pueden cambiar. Y hay oportunidad para que vengan y obedezcan el Evangelio como manda la palabra de Dios. No como mucha gente quiere a veces enfatizar. Pueden ser cristianos, claro, si obedecen el Evangelio, si creen, se arrepienten, ojo, se arrepienten, son bautizados para el perdón de los pecados y perseveran hasta el fin. En ese sentido, ellos pueden llegar a ser cristianos y pueden formar parte de la iglesia del Señor. No estoy diciendo que no, pero lo que yo quiero que enfatizar es que nadie que pretenda decir que es cristiano puede ser gay. O es cristiano o es gay. Si se arrepiente, Dios está dispuesto con los brazos abiertos a atenderlos a todos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para todos. Pero lo que quiero enfatizar con esto es que Dios, en su misericordia, se le tiene que obedecer. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice que vino a ser autor de eterna salvación. Escuchen, para los que le obedecen. Entonces, si una persona tiene estas tendencias, desafortunadamente, y lo digo con todo mi respeto y con todo amor, Dios no va a aceptar que usted tenga una tendencia de esas y venga a decir que usted quiere ser cristiano. Dios no va a aceptar eso. Si usted quiere ser cristiano, tiene que obedecer el Evangelio y dejar esa tendencia. Ahora sí, hermanito. Dice, así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Sí. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ojo a ese amor tan grande. Dice que así como Cristo amó a la iglesia y habla de que el hombre y la mujer se deben amar igualmente. No dice que un hombre con otro hombre se debe amar de esa manera o que una mujer con otra mujer se debe amar. Por eso yo quiero recalcar que el matrimonio es la institución sagrada. Ojo, una institución, es algo que fue instituido por Dios. No fue la iglesia. La iglesia no inventó el matrimonio. No. Dios, cuando vio que el hombre estaba solo, creó una ayuda idónea. Siga, hermano, por favor. Para santificarla, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Están dando cuenta el amor tan grande que Dios demuestra por su iglesia y cómo demanda que ese amor sea reflejado entre un hombre y una mujer. Ese es el amor. Y por eso yo quiero recalcar es que el amor de Dios y el matrimonio es tan sagrado, es una institución tan benigna de parte de Dios, que Dios hace una comparación del matrimonio con la iglesia. Siga, hermano. Nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia. Bien. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Un momentico, hermano. Este pasaje yo quiero que me lo repita despacio otra vez. 31. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Un momentico, ahí.
y se unirá a su mujer. ¿Sabe por qué quiero recalcar este pasaje? Porque aquí cuando dice se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser, aquí es donde está la mano de Dios. Es Dios quien nos casa, es Dios quien nos une. Y con todo mi respeto, señores, señoras, quiero recalcar, Dios bendice al hombre y a la mujer. Dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Inferencia necesaria. Si el hombre se casa con otro hombre, los hombres podrán casarlos o decir que eso no es matrimonio. Pero Dios no bendice esa unión. ¿Por qué? Porque no es una unión bendita por parte de Dios. Y alguien podrá argumentar, pero si toda esta gente, hay hombres, hay parejas que son muy nobles, son muy sinceros, lo que ustedes quieran, pero la acción que ellos llaman matrimonio no es una acción que Dios lo vea con buena voluntad. Ese es el punto que quiero enfatizar. Ahora sí, el versículo 32, mi hermanito. Dice, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Vea qué tremendo. El apóstol Pablo llega y dice que es un misterio tan grande, pero que Cristo, pero dice, yo digo esto de Cristo y de la iglesia, de ese matrimonio tan puro y sagrado que había entre ellos. Entonces pongamos cuidado a esta situación. Volvamos a nuestro pasaje. Juan capítulo 2, versículo 6. Ahora, aquí vamos a hablar del primer milagro que Jesús hizo. Dice en el versículo 6, y estaban puestas allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabía en cada una 2 o 3 cántaros. Este detalle. El escritor tuvo la delicadeza de decir que las tinajas eran de piedra, primer detalle. Segundo, que eran para agua. O sea, porque alguien podría decir, bueno, es que tal vez habían dejado un poco de vino en el fondo. No, se utilizaban era para echar agua, para nada más. Y esas tinajas se utilizaban para la purificación de los judíos. ¿Por qué? Les voy a explicar algo muy sencillo, y es que recuerden que en aquella época las calles no eran pavimentadas. En aquella época la gente no estaba sufriendo de coronavirus y en cada 5 metros había un lavamanos. No, señores. Cuando un hombre llegaba a cierto lugar o a una casa, tenía que tener agua. ¿Por qué? Si era verano, sus pies llegaban a cierto lugar llenos de polvo, porque era verano. Si era invierno, sus pies llegaban llenos de barro. Y cuando se lavaban, yo quiero que todos me presten atención a esto. Ellos se lavaban y las manos las ponían en esta posición que estoy poniendo yo en la cámara. Y chorreaban agua aquí, ¿sabe para qué? Para que cuando chorreara el agua, toda el agua bañara la mano. Primero una mano y después otra mano. ¿Saben por qué? Porque si no lo hacían de esta manera, quedaban, ritualmente estaban inmundos. Por eso se hace tanto énfasis a la purificación. Y por eso el escritor, que es un judío, quiero recalcar este detalle, es un judío que está escribiendo para gente griega. Él piensa como judío, pero él manda su mensaje porque es para griegos. Escuche este detalle. Entonces, habla de que cabía en cada 2 o 3 cántaros. O sea, para que me entiendan más o menos. Cada tinaja era como un estañón de 50 galones de agua. Más o menos me entiende. Una caneca, lo llaman en otros lugares. Y versículo 7. Díceles Jesús, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. En el versículo 7 hay otro punto muy importante. El escritor quiere quedar tan seguro que no fue una trampa que Jesús hizo, sino que el escritor sencillamente dice
llenen estas tinajas de agua. ¿A quién le dijo? A las personas que estaban ahí. No le dijo a sus discípulos. No, señores. Entonces, conceptos que hay que tener en claro. Eran recipientes que se utilizaban para la purificación. Los llenaron de agua hasta arriba. El versículo 8. Y díceles, sacad ahora y llevad al maestresala, y lleváronselo. Estoy leyendo la versión Reina Valera purificada. Y lleváronselo. ¿Por qué es importante este detalle? Porque resulta que el vino no se podía repartir en una fiesta si el anfitrión, que era el que dirigía la fiesta, no probaba primero el vino. Y él era el que dirigía de qué manera se iba a repartir este vino. Porque recuerde que era un día de fiesta, de alegría. Entonces, vea lo que sucedió con el maestresala. Cuando el maestresala gustó ojo lo que dijo, vea esta palabra que el escritor dice aquí, en el versículo 9. Hermano, ¿me la puede marcar ahí? Versículo 9. Otras versiones como la que tiene el hermano en proyección dice cantor. La versión Reina Valera purificada dice maestresala. Denme un segundito. La versión que yo tengo, otra versión que tengo por aquí dice, vamos a ver, ¿cuál es esta? Esta versión, en el versículo 9, vean cómo dice. ¿Por qué? Porque siempre en las fiestas, en la versión de las Américas, lo traduce como mayordomo. No, la versión de oro. La versión de las Reina Valera actualizada, vea cómo lo dice. Lo traduce como una persona, dice que en el 9, y cuando el encargado del banquete, lo traduce la versión actualizada, alguien encargado del banquete. Pero el punto que quiero recalcar aquí es que él dice Juan que gustó el agua hecha vino. Aquí está el milagro. Agua hecha en vino. El agua hecha en vino. Y no sabía de dónde era. Mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Ojo este detalle. No son nada que ver con los milagros que muchos religiosos dicen tener hoy en día. No, señores. Jesús dejó evidencia de que eran milagros realmente. Y les llevan esa agua al maestresala, el agua que se convirtió en vino. Y el que la llevó no fueron los apóstoles, no fue algún conocido de Jesús, no. Era la gente que estaba sirviendo en la fiesta. Y vean las palabras del maestresala. Este hombre llamó al desposado, o sea, al esposo. ¿Por qué? Porque no era común lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo aquí era algo fuera de lo común. ¿Y por qué algo fuera de lo común? Sencillamente, porque en toda fiesta primero daban el jugo malo, o el vino malo, no, el vino de menor calidad, malo no, de menor calidad, y después daban el vino bueno. Y vea lo que dijo, y dice en el versículo 10, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando han bebido bien, entonces lo que es peor, mas tú has guardado, ojo, otro detalle, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Ojo, ¿por qué? Porque resulta que Jesús está aquí
haciendo su primer milagro. Aquí hay claro, no voy a poder tocar mucho este punto que quiero tocar, pero una pinceladita. A veces hay gente que dice que Jesús estaba promoviendo aquí la borrachera. No, señores. Recuerden que estamos en un contexto cultural muy diferente a el de nosotros aquí. Y cuando se habla de esto, es porque aquí la palabra vino, resulta que había una costumbre y en las fiestas era que se utilizaba dos medidas de vino con 3 medidas de agua para repartir en las fiestas este tipo de vino. Entonces de ahí hay gente que tiene la tendencia de decir, bueno, tomar un poquito tomarse una copita de guaro no es malo, pero aquí Jesús no está promoviendo la bebida. Yo quiero recalcar esto. Ahora, en el versículo 11, Juan, que es el escritor, vea lo que dice. Este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea. O sea, en Galilea fue la primera vez y el primer milagro. Y fue ahí, atrás de este milagro, que manifestó su gloria. Hermano Marvin, ve el versículo 11. Y sus discípulos creyeron en él. ¿Será que antes no creían en él? ¿Qué dice usted? ¿O por qué el escritor nos deja esas palabras ahí? Y sus discípulos creyeron en él. Aquí en el versículo 11. Sí, yo supongo que en este caso es porque los discípulos sí estaban viendo todas las señales que estaba haciendo Jesús, pero recuerde que esta fue la primera señal que hizo. Y ellos están viendo todo lo que está pasando, porque a ellos les tocaba seguir lo que el maestro estaba haciendo, el ejemplo que estaba mostrando él, las cosas que estaba diciendo, enseñando y todo. Y cuando dijo él esto, es que se puede hablar de confirmación, ¿verdad? Cada vez más estaban confirmando lo que ellos ya sabían, que él era el Mesías. Ok. Yo quiero que leamos Mateo capítulo 12, 39 al 40. Doce, 39, 40 dice. Sí. Así. Él respondió y les dijo: una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Esta fue la primera señal, el agua convertida en vino. Y la última señal fue esta, el último milagro. ¿Sabe por qué? Porque Jesús mismo es el milagro. Porque Jesús mismo es el gran milagro que todo ser humano tiene que buscar. Y en el versículo 12 dice que después de esto ya bajaron a Cafarnaúm. Bueno, aquí vemos hasta aquí el primer milagro de Jesús. ¿Algo que quiera comentar, hermano, o agregar? No, que me parece muy interesante que esto de los discípulos, y esto es una cuestión, un llamado también para todos aquellos que están viendo este estudio, porque mire que los discípulos estaban pendientes de lo que estaba haciendo su Señor. Jesús no estaba diciendo, miren lo que voy a hacer o vean lo que estoy haciendo. Jesús está concentrado en las cosas que está pasando. Él está hablando con la mamá de él y explicándole a la mamá que las cosas que él tenía que hacer, él las tenía muy claras y que ella no tenía por qué intervenir en el asunto, en el trabajo que estaba haciendo Jesús. Y se lo dice con mucho respeto, ¿verdad? Pero los discípulos estaban atentos a lo que estaba haciendo Jesús, porque en el momento que Jesús convirtió el agua en vino y el catador, el maestro Sara lo probó y dijo todo lo que dijo, ellos estaban conscientes de lo que estaba pasando y por eso dice, creyeron en él, ¿verdad? Y otra cosa importante, como usted dijo, es que no creyeron a lo que Jesús hizo, sino que dice que creyeron en él, por lo mismo, porque él es el milagro, ¿verdad? Porque él es de él es el que emana toda lo sobrenatural. Precisamente por eso es que yo hago énfasis a este milagro. El mundo religioso de hoy en día hace mucho énfasis, venga que va a hacer el Señor milagros, que va a levantar muertos, que acá.
que va a hacer un milagro de su vida. No. El milagro más grande que el ser humano puede recibir de parte de Dios es el perdón de los pecados. Amén. ¿O no, hermano? Amén. El milagro más grande es perdón de los pecados, y Dios es tan grande que le da un regalo, el Espíritu Santo, Hechos 2:38. Amén. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, del versículo 23 en adelante, vamos a empezar a analizar otro detalle. Permítame, si es el 23, antes que vamos. Terminamos el 12. El 12, perdón, el 12. No, aquí vamos con el 12. Es que yo quiero ir aquí. Aquí en el 12 hay otro detalle muy importante. Versículo 13. Estaba cerca la Pascua a los judíos. ¿Qué era la Pascua? Recuerden que la Pascua era una fiesta que todo judío tenía por obligación que cumplir. En cualquier parte en el mundo donde el judío viviera, tenía que ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Era una ley de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la Pascua les hacía recordar a ellos la salida de Egipto y cómo fue que los primogénitos murieron y cómo fue que Dios libró a su pueblo y lo sacó de Egipto. Y ojo, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba el templo. Estamos haciendo un breve recuento del capítulo. Hay mucho que se puede comentar sobre este capítulo y sobre cada uno de los capítulos, pero lo que nosotros pretendemos es en un programa hacer una pequeña reseña del capítulo. Ya más adelante podremos entrar a detalles o a estudiar más minuciosamente cada versículo, pero hoy estamos haciendo como un panorama global del libro. Ahora ven en el versículo 14: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas de dinero sentados. Esto es un detalle que quiero que todos observen. ¿Por qué habían cambiadores? ¿Por qué habían hombres que vendían bueyes? ¿Por qué ovejas y palomas? Tomen en cuenta algo, es que nadie, y recalco esto, y ojalá todo hermano en la fe me estuviera escuchando, porque ningún cristiano debe presentarse con las manos vacías cuando va a adorar a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24. ¿Me lo puede leer, hermano? Sí. Dice así, ya vamos para allá. Segunda de Samuel 4:24. No, 24. Ah, ok. 24. Mire qué fácil de memorizar. 24. Es cuando el rey Aruna le dice al rey que tome la tierra, y vea lo que le dice. Léalo, por favor. Pero el rey respondió a Arauna: no, sino que por su precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Eso qué poderoso, ¿ah? Yeah. Léalo otra vez, hermanito, y perdone, porque es que yo quiero que la gente se le quede este pasaje. Según Samuel 24:24. Pero el rey respondió a Arauna: no, sino que por su precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 550 gramos de plata. Qué buen ejemplo, ¿ah? Encontramos nosotros aquí. Excelente. Un hombre que quería adorar a Dios, pero quería adorarlo de tal manera que le costara. Entonces, ¿por qué habían vendedores? Estos vendedores se ubicaban fuera del templo. ¿Por qué? Porque había gente que venía desde muy lejos, y venían desde muy lejos, entonces no podían traer un buey, por decir algo, desde el Asia, traerlo a Jerusalén, no podían. Otro detalle que quiero recalcar es que habían bueyes, ovejas y palomas. El escritor, como un judío que es, él quiere recalcar que un buey lo ofrecía un hombre que era apoderado, una oveja, un hombre que tenía un nivel de vida más o menos, y una paloma lo ofrecía al hombre que realmente era demasiadamente pobre.
Y quiero recalcar algo importante, no sé si ustedes saben este detalle, es que estos sacrificios del templo eran tan importantes para la nación que cuando la persona era tan pobre, pero tan pobre, que no tenía absolutamente nada, ¿sabes qué es en el templo que había? Había un lugar donde el hombre llegaba, agarraba ¿cómo se llama esos animales, esas palomitas? Que no son palomas, sino, digamos, como codornices. Porque el judío sabía que no podía llegar al templo con las manos vacías. Y si él no tenía, en el templo suplía una palomita o una codorniz para que este hombre la viniera y la agarrara y la llevara al templo y fuera una ofrenda para él. No olviden esto, hombre. Lo que quiero enfatizar con esto es que a Dios nunca podemos aparecernos con las manos vacías. Es como que usted esté enamorado de una mujer y diga, mi amor, te amo, te adoro, tú eres mi encanto, tú eres lo mejor que eres para mí. Y nunca se acuerda de llevarle un detalle. Y va a decir la mujer, oye, ¿este hombre qué? ¿Qué me va a querer este hombre? Puro bla, bla, Puro bla. cuento, puro bla, bla, bla. Me ama, pero desde labios. No, se ama, pero con los hechos. Ahora, ¿por qué había dinero? Porque resulta que en el templo no se aceptaba ningún dinero que no era el mismo dinero del templo, porque el dinero del templo era un dinero que era considerado sagrado. Entonces, no se aceptaban ni denarios, ni ninguna de estas monedas que circulaban. Entonces, la gente venía y cambiaba el dinero por el dinero del templo. Vean el procedimiento. Agarraban y cambiaban el dinero por el dinero del templo. Y con el dinero del templo compraban estos animales. ¿Sí me están entendiendo? Lo que quiero decir es de que un hombre no podía venir con un denario a comprar un buey, ¿no? Y sacrificárselo a Dios. ¿Por qué? Porque era considerado que estaba profanando el templo. Entonces esto es muy importante. Ahora, en el versículo 15 al 16, observamos otro gran detalle. Cuando hubo hecho ¿por qué Jesús se enojó? Porque, hombre, la gente estaba agarrando y estaba especulando. Si una paloma, para que me entiendan, valía 2 pesos, la vendían en 4 colones o en 4 pesos. Si un buey valía 50 colones, decían, no, valía 100. Se aprovechaban de las circunstancias. Y la gente lo que quería era sencillamente adorar a Dios. Por eso es que dice, cuando hubo hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas y los cambiadores, y trastornó las mesas. Ojo a este detalle. Y trastornó las mesas. La pregunta aquí es, ¿por qué las trastornó? ¿Sabe por qué? Porque Jesús aquí está cumpliendo una profecía. Y la profecía decía que el celo de tu casa me consume. Vamos a ver el versículo 16. Y los que venían y los que vendían las palomas, dijo, a los que vendían las palomas les dijo, quitad de aquí estas cosas y no hagáis casa de mi padre, casa de mercadería. Esto es una profecía. Y aquí Jesús está cumpliendo esta profecía. ¿Por qué? Porque era necesario que Cristo hiciera, a ver cómo lo explicara, no que hiciera, sino más bien que la gente supiera, y con este acto que Jesús está haciendo, la gente supo que este hombre no era un simple judío, porque ningún judío, por celoso que fuera, se atrevería a hacer lo que Jesús hizo. Esta gente entendió que Jesús, al tirar todo esto por el suelo, no le importó nada. ¿Sabe por qué? Porque de esta manera estaba demostrando que él era el Hijo de Dios. Yo quiero que por favor alguien me lea, hermano, o usted, alguien, léame por favor Juan capítulo 18, 4 y 6.
que estudiar yo en la congregación, dije, hermano, déjame estar. Juan 18, 4 y 6. Dice así. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de acontecer, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Les contestaron, a Jesús de Nazaret. Les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, volvieron atrás y cayeron a tierra. Amén. Amén. Versículo 6. Ese mismo es. Ok, es el 6. Ok. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a hacer este acto, que fue el primer acto que hizo, ojo este otro detalle, es el primer acto que él hace públicamente en contra de las falsas prácticas que está llevando el pueblo. Él está demostrando aquí que él es el Mesías. Vea otro pasaje muy importante, Lucas 4, 29, 30. Lucas 4, 29, 30 dice, y se levantaron y le echaron fuera de la ciudad. Luego le llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Aquí vemos, me encanta este pasaje porque vemos cómo Jesús utiliza su parte divina. Como, aunque era un hombre, también es Dios. ¿Y por qué quiero recalcar sobre esto? Porque cuando Jesús dijo, quitad de aquí estas cosas y no hagáis, ojo, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercadería. Jesús, estas palabras para el pueblo judío, para un judío, entendieron claramente que él está diciendo, este hombre es más que un simple hombre. Y vea el versículo 17 de Juan capítulo 2. Entonces se acordaron sus discípulos de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Era una profecía del Antiguo Testamento. Aquí Jesús la está cumpliendo. Y los judíos respondieron y le dijeron, vea que fue tan impactante que los mismos judíos se quedaron, dijeron, ¿este hombre qué es? Que, como diríamos en términos populares hoy en día, oye, ¿este hombre qué se está creyendo? ¿Qué se cree este tipo? De eso fue, ¿y qué fue lo que dijeron? Léame el versículo 17 y 18, hermano, por favor. Dice, entonces se acordaron sus discípulos de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? ¿Por qué reclamaron ellos por eso? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque ellos se sintieron ofendidos, pero a la vez de su ofensa, también se sintieron conmovidos. Digo, este hombre tiene que tener algo diferente. Y tomen en cuenta algo importante. ¿Por qué los romanos no lo arrestaron? ¿Por qué los mismos escribas y fariseos murmuraron, pero no se atrevieron a hacer nada? ¿Por qué? Sencillamente porque vieron que en este hombre había algo diferente. Y es donde Jesús viene y les dice lo del versículo 19. Esa es la respuesta. Vea el versículo 18, vea la pregunta. ¿Qué señal nos muestras siendo así que tú haces estas cosas? Están pidiendo una señal. Y vea la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Claro, este hombre está loco, tuvieron que haber dicho, no, este hombre está fuera de sí. Este hombre está fuera de sí. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente era imposible porque el templo duraron 40 años, literalmente. Pero ellos no entendieron que está hablando de su cuerpo, en un sentido
figurado. Y Jesús predice con esto cómo los judíos profanaban el templo literalmente y también destruirían el cuerpo de Cristo, en el cual habita la verdad. Es importante, hermanos, amigos. Este capítulo, léalo otra vez, léalo una vez, ojalá en diferentes versiones, porque yo quiero que ustedes vean, es que Jesús les está recalcando a ellos dos cosas importantes aquí. Es que están profanando el templo, literal. El templo donde estaba la presencia de Dios, donde todo el mundo llegaba a adorar a Dios, lo estaban profanando. Y les advierte a ellos que así como estaban profanando el templo, indirectamente les está diciendo, ustedes igualmente van a profanar mi cuerpo, que es la Shekinah que estaba allá con ellos, la presencia de Dios. Porque al venir Jesús, y grabes en esto, al estar Jesús en medio del templo, es como que la Shekinah de que anduvo con Moisés estuviera en el pueblo judío. ¿Sabe por qué? Colosenses 2:9. ¿Me va a explicar esto? Vámonos para Colosenses capítulo 2. ¿Ah? Colosenses 2:9. Por favor. Dice así. 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso sencillamente era que pasaba eso. Y por eso es la respuesta de los judíos. Versículo 20, hermano. Dice Juan capítulo 2, versículo 20. Dice, por tanto los judíos dijeron, durante 46 años se construyó este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él, termínelo hasta el 22. okay. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por esto, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Eran ciegos, eran ignorantes de la verdad. Vea este pasaje, el apóstol Pedro los recuerda, segunda de Pedro 3:5. Vean este pasaje, por favor. Segunda de Pedro 3:5 dice, pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que por la palabra de Dios existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra, que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. Eran ignorantes voluntariamente. Acuérdenme ese pasaje al final, hermano. Eran voluntarios, voluntariamente eran ignorantes. ¿Y sabe por qué? Porque le pasaba lo que le pasa al mundo religioso hoy en día. Aman la mentira, aman el fanatismo, aman lo que el pastor dice, lo que el sacerdote dice o lo que la pastora dice. Y no aman la verdad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. Vea lo que dice. Y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Más claro no puede ser. Por eso Jesús, cuando habla aquí de la muerte, me llama mucho la atención este otro pasaje, Mateo 26:61. Cuando Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mintió. Vamos a ver qué pasó. Mateo 26:61. Recuerden que estamos estudiando el capítulo 2 del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. Qué interesante. Los fariseos y los escribas
quedaron preocupados con las palabras de Jesús. Ahora vean Marcos capítulo 14, 58. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho por la mano del hombre y en 3 días levantaré otro sin la intervención humana. ¿Ve cómo cambiaron ellos lo que Jesús dijo? Porque eran ciegos, porque no les interesaba escuchar a Jesús. Y hermano Marvin, ¿pasa hoy en día eso con la gente religiosa hoy en día o no? Exactamente. La gente viene y dice, es que yo siento, yo veo tal cosa, yo vi a un hombre como echaba espuma por la boca porque estaba endemoniado y yo vi que el pastor le puso la mano y el hombre quedó sanado. ¡Ah, qué bonito! Muy bonito. Pero ¿qué dice la escritura? Ese es el punto. ¿Qué dice la escritura? La gente agarra la Biblia y la cambia, le da otro sentido y sencillamente se acomodan a lo que tiene. Pasa lo que le pasó a estos hombres, ¿o no, hermano Marvin? Exactamente, la famosa frase que hoy en día se usa mucho. La Biblia dice, y ni siquiera están seguros si así es exactamente lo está diciendo, según el contexto, según lo que está hablando ahí el escritor, ¿verdad? Nada más dicen, la Biblia dice y ya, y lo dan por sentado. Y es muy preocupante esa situación, hermano. Muy preocupante. Porque a veces la gente, y a mí lo que más me llama la atención es que la gente no tiene la curiosidad de decir, bueno, la Biblia dice, deme el libro, deme el capítulo y deme el versículo donde dice la Biblia lo que se está diciendo. Eso es lo que tendríamos que llegar a concluir. Sencillamente, hermano. ¿Y saben por qué? Porque recuerden que Jesús cumplió todas las profecías. Lucas capítulo 24, 44. Era necesario que se cumpliera todo lo escrito de mí. En la ley, en los profetas y en los salmos. Quiero que leamos el Salmo 116, perdón, el Salmo 16, versículo 10. Dice así. Porque no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Es una profecía mesiánica. Ahora vamos a Hechos 2:31. Dice así. 31 dice. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se corrompería. El apóstol Pedro está citando la profecía del Salmo 16:10 y vea Hechos 15:13, perdón, 13:35. 13:35 dice, y también se dice en otro salmo, no permitirás que el cuerpo de tu escogido se corrompa. Aleluya. Bueno, mis estimados amigos, ahora vamos a lean otra vez Juan capítulo 2 del 23 al 25, hermano, para concluir con el capítulo. Dice, mientras Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Importante. Quiero concluir con esta porción. Estando ya en Jerusalén, en la Pascua, en la fiesta, muchos creyeron en Jesús. A ver, hermano, o hermanos y amigos, ¿por qué muchos creyeron en Jesús? Bueno, el pasaje muy claramente nos lo explica. Dice que porque vieron
Muchos creyeron en su nombre viendo los milagros que hacía. ¿Saben por qué? Porque, a ver, hermano Mario, ¿por qué Jesús hacía milagros? Porque sencillamente todo judío que lo veía a él, veía a un judío más. Él no podía llegar a decir, yo soy el Mesías, crean en mí. No, él tenía que decir, yo soy el Mesías y tenía que demostrarlo. Y por eso, por los milagros que Jesús hizo, se demostró su divinidad. Esto quiero recalcar aquí. El propósito que Juan tiene con el libro de Juan es que nosotros creamos en el Hijo, en Jesús como el Hijo de Dios. Ese es el propósito del libro de Juan. Ojo, ahora va el versículo 24. Mas él mismo no se confiaba a sí mismo de ellos. Escuche lo que dice, porque él conocía a todos. Juan nos está diciendo que Jesús conocía a todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo puedo conocer a Marvin, sus pensamientos? No. ¿Yo puedo conocer a mis hijos, sus pensamientos? No. Pero Juan nos deja recalcado porque él conocía a todos. O sea, era omnisapiente, un atributo que solamente Dios lo tiene. Y recalco, estando Jesús en la tierra, él era Dios, totalmente Dios y totalmente hombre. Qué complicado, sí, es muy complicado, pero es que eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué hacemos pues? A ver, que alguien me dé otra explicación. Es lo único que yo puedo decir. La Biblia dice que Jesús es Dios y que es hombre. ¿Sabe por qué era hombre? Porque sintió hambre, porque lloró. ¿Y por qué era Dios? Marcos capítulo 2, versículo 7. Dice que es más fácil decirle a este hombre, levántate. Ojo, ¿qué era más fácil decirle a este hombre? Levanta tu lecho y anda. O, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué decían los fariseos? Uy, es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Bueno, aquí Jesús está demostrando que es Dios y que es hombre. Y concluyo con el 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Vuelve por segunda vez, vea lo que dice. Porque él sabía lo que había en el hombre. Esta palabra, porque él sabía lo que había en el hombre, es prácticamente lo mismo, porque él conocía a todos. Jesús, aquí Juan nos lo presenta como Dios. Por eso es muy importante que estudiemos este libro. Para el día martes estaremos estudiando el capítulo 3 y el día lunes estaremos tocando otro tema diferente. Que Dios los bendiga a todos. Hermano Marvin, lo dejo a usted. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por su compañía y por estudiar con nosotros el segundo capítulo de Juan. Muy interesante todo lo que se dijo. Y pues ahí está el video para que lo repasen y sobre todo para que lo compartan. Muy buenas noches, feliz fin de semana. Cuídense mucho, busquen de Dios, que es lo primero en las vidas. Nos vemos. Dios les bendiga a todos.